¿Qué tal? Sean bienvenidos a esta nueva cápsula jurídica en la cual hablaremos sobre la reforma judicial y en específico sobre los requisitos para ocupar el cargo de ministro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como siempre, agradecemos su suscripción a nuestro canal y los invitamos a que compartan el contenido de este video con las personas que pudieran estar interesadas en el mismo. Y tal y como lo pueden apreciar en su pantalla, los temas que abordaremos a continuación son los siguientes. En principio, hablaremos sobre la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conforme a esta reforma llevada a cabo en el texto constitucional en México. Y posteriormente también hablaremos sobre la eliminación de las salas en la Corte. También referiremos la duración del encargo de los ministros de la Corte para finalizar el contenido de este video, hablando un poco sobre los requisitos para ocupar el cargo en este máximo tribunal. Ahora bien, en este orden de ideas, cabe destacar que el decreto de reforma a la Constitución en materia judicial fue publicado el día 15 de septiembre del año 2024 en el Diario Oficial de la Federación. En este sentido, cabe destacar que una de las reformas está relacionada con la nueva integración de la Corte, ya que se modificó el número de ministros que integrarán la misma y además se eliminaron las dos salas que también funcionaban. ¿Qué es lo que dice? O mejor dicho, ¿qué es lo que decía el artículo 94 de la Constitución antes de la reforma? La Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de 11 integrantes, ministras y ministros, y funcionará en pleno o en salas. El nuevo texto constitucional ahora dice lo siguiente: la Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de 9 integrantes, ministras y ministros, y funcionará en pleno. Entonces, aquí nos percatamos, de acuerdo a un análisis literal del nuevo contenido de la ley constitucional, que se redujo el número de integrantes que compondrán la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 11 a 9 ministros, y también se eliminaron las dos salas que sesionaban anteriormente, ya que ahora únicamente la Corte sesionará o funcionará en pleno. Ahora, cabe destacar que esta modificación que se llevó a cabo en relación a la eliminación de las salas y también a la reducción del el número de ministros que integran la Corte tuvo un impacto respecto de la o sobre la jurisprudencia por precedente obligatorio emitido por la propia Corte, ya que en el artículo 94 de la Constitución, específicamente en el párrafo 12, antes se contemplaba que esta jurisprudencia por precedente obligatorio se podía emitir tanto por el Pleno como por las salas de la Corte. Ahora únicamente esta jurisprudencia será emitida por el Pleno y no las salas. Y también el número de votos que se requiere para llevar a cabo esta jurisprudencia es de 6 votos y ya no 8 como se contemplaba antes. ¿Qué es lo que dice la reforma? Lo pueden ver del lado derecho de su pantalla, al artículo 94 de la Constitución, específicamente en el párrafo 12. Las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias dictadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por mayoría de 6 votos serán obligatorias para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas. Entonces, insistimos, únicamente se requieren ahora 6 votos para crear esta jurisprudencia por precedente obligatorio, y también esta jurisprudencia será creada en el Pleno de la Corte y ya no en salas porque, como lo hemos mencionado desde el principio del video, las mismas fueron eliminadas con esta reforma. También esta modificación del número de integrantes en la Corte tuvo un impacto en la tramitación de controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y declaraciones generales de inconstitucionalidad, ya que en estos supuestos las sentencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las que se declare la invalidez de normas generales tendrán los mismos efectos, es decir, tendrán efectos generales siempre que se alcance la mayoría calificada de 6 votos y ya no de 8 votos como se contemplaba antes de la reforma. Por ejemplo, se llevó a cabo una modificación a la fracción primera del artículo 105 de la Constitución que regula las controversias constitucionales. Entonces, del lado derecho de su pantalla, ustedes pueden ver
en la parte final esta modificación en la cual se contempla que las sentencias que emita la Corte relacionadas con normas o disposiciones generales tendrán también efectos generales esas sentencias cuando hubieran sido aprobadas por una mayoría de por lo menos 6 votos. Entonces ahí encontramos esta modificación, ya que antes esta mayoría era de 8 votos cuando la Corte se integraba por 11 ministros. Lo mismo sucede con la acción de inconstitucionalidad, regulada en la fracción segunda del artículo 105 de la Constitución. Antes de la reforma, para que se declarara inconstitucional una norma por parte del Pleno de la Corte, se requería la mayoría calificada de 6 votos. Ahora bastan con, antes se requería la mayoría calificada de 8 votos y ahora basta con 6 votos para tal efecto. ¿Qué es lo que nos dice? Lo vemos del lado izquierdo de la pantalla. Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia solo podrán declarar la invalidez de las normas impugnadas siempre que fueren aprobadas por una mayoría de cuando menos 6 votos. Ahora, es algo similar lo que sucedió con la Declaración General de Inconstitucionalidad. En este caso también se requería una mayoría calificada de 8 votos en el Pleno de la Corte para que se emitiera esta declaración general de inconstitucionalidad respecto de una ley. Ahora ya no, ahora se requieren también 6 votos, como lo ven del lado derecho de su pantalla, que dice: cuando los tribunales colegiados de circuito establezcan jurisprudencia por reiteración o la Suprema Corte de Justicia de la Nación por precedentes, en la cual se determine la inconstitucionalidad de una norma general, su presidente lo notificará a la autoridad emisora. Transcurrido el plazo de 90 días naturales sin que se supere el problema de inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá, siempre que fuere aprobada por una mayoría de cuando menos 6 votos, la Declaratoria General de Inconstitucionalidad con efectos generales, en la cual se fijarán sus alcances y condiciones en los términos de la ley reglamentaria. Entonces, reiteramos: para las controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y declaración general de inconstitucionalidad, se requiere que la Corte emita la sentencia con una aprobación de al menos 6 votos, a efecto de que estas sentencias tengan efectos generales cuando se declare la invalidez de disposiciones o normas generales. Ahora bien, otra modificación que se llevó a cabo con esta reforma judicial está relacionada con las sesiones del Pleno, que ahora, conforme al artículo 94 de la Constitución, deben ser públicas. ¿Qué decía la Constitución anteriormente? En los términos que la ley disponga, las sesiones del Pleno y de la Sala serán públicas y por excepción secretas en los casos en que así lo exijan la moral o el interés público. Este es el texto anterior. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la ley? En los términos que la ley disponga, las sesiones del Pleno serán públicas. Por lo tanto, se eliminó esta disposición en la cual la Corte podía determinar los casos en que se celebrarían sesiones secretas. Ahora ya no. Todas las sesiones que celebre el Pleno de la Corte deben ser públicas. Ahora bien, también se modificó la duración del encargo de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se redujo de 15 a 12 años y de la misma forma se derogó el haber por retiro de carácter vitalicio en favor de los ministros una vez que concluyeran su encargo. ¿Qué es lo que nos decía antes el artículo 94 de la Constitución al respecto? Los ministros de la Suprema Corte de Justicia durarán en su encargo 15 años. Solo podrán ser removidos del mismo en los términos del título cuarto de esta Constitución y al vencimiento de su periodo tendrán derecho a un haber por retiro. Ninguna persona que haya sido ministro podrá ser nombrada para un nuevo periodo salvo que hubiera ejercido el cargo con el carácter de provisional o interino. Ese es el texto anterior. ¿Cómo fue modificado el mismo? Bueno, las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia durarán en su encargo 12 años. Esta es la modificación. Y solo podrán ser removidos del mismo en los términos del título cuarto de esta Constitución. Entonces aquí nos damos cuenta de esta reducción del periodo de 15 a 12 años. Y también nos damos cuenta que se modificó la Constitución para eliminar este haber por retiro en favor de los ministros.
Y pues también nos dice esta reforma, ninguna persona que haya sido ministro podrá ser electa para un nuevo periodo, a pesar de que hubieran ocupado el cargo ya fuera de carácter provisional o interino. Muy bien, ahí tenemos una modificación más. Ahora, como sabemos, también cambiaron los requisitos para ocupar el cargo de ministro de la Corte. En principio, para que una persona logre ser ministro o ministro, debe tomar en consideración que debe ganar una elección por voto ciudadano. ¿Esto qué significa? Bueno, que en el artículo 96 de la Constitución anteriormente se contemplaba que la designación de un ministro tendría que llevarse a cabo por conducto de la participación de dos poderes, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo a través del Senado. ¿Esto qué significa? Bueno, o qué significaba, mejor dicho, el presidente de la República proponía una terna integrada por 3 personas, de entre las cuales el Senado debía elegir a una de ellas. Podía suceder el caso de que una terna fuera rechazada. Si una terna era rechazada por parte del Senado, pues entonces el presidente proponía una terna más. Si la segunda terna también era rechazada, pues bueno, el presidente de la República tendría la oportunidad ya de designar directamente al ministro de la Corte, como sucedió sucedió en una ocasión. Ahora bien, este artículo 96 de la Constitución fue derogado y ahora el texto hace referencia a una elección por voto ciudadano. ¿Qué es lo que nos dice el nuevo texto del artículo 96? Las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistradas y magistrados de la Sala Superior y las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, magistradas y magistrados de circuito y juezas y jueces de distrito serán elegidos de manera libre, directa y secreta por la ciudadanía el día en que se realicen las elecciones federales ordinarias del año que corresponda conforme al siguiente procedimiento. Entonces, aquí en esta redacción nos damos cuenta que no solo los ministros, sino todos los integrantes del Poder Judicial de la Federación serán elegidos por voto popular y que esto fue un tema de debate en diversos foros públicos, con algunas posturas a favor, algunas otras en contra, ya que pues se ha hablado mucho de las dificultades que genera el hecho de que una persona que aspire a ocupar el cargo de un juez politice su elección o designación mediante el voto ciudadano. Muy bien, ahora, se llevó a cabo también una modificación más en cuanto a los requisitos contemplados en el artículo 95 y específicamente aquel relacionado con la edad de quien aspire a ocupar un cargo en la Corte como ministra o ministro. ¿Qué es lo que nos decía la fracción segunda del artículo 95 de la Constitución? Para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se necesita, fracción segunda, tener cuando menos 35 años cumplidos el día de la designación. Como ustedes se pueden dar cuenta en su pantalla, con la reforma este requisito fue derogado. Por lo tanto, la edad ya no podría ser un impedimento para aquellas personas que quieran ocupar el cargo de ministro y no cumplan con ese requisito. Situación que también generó un cierto grado de polémica debido a que pues la edad de alguna manera genera madurez y mayor experiencia en la persona que pretenda ocupar el cargo de ministro. Premisa que no necesariamente es de todo acertada, porque podríamos estar hablando de una persona de 40 o 50 años que no necesariamente cuente con la experiencia suficiente en materia de control de la constitucionalidad para ocupar el cargo de ministro. Ahora bien, también se llevó a cabo la modificación de los requisitos en cuanto a la preparación académica. Esto específicamente en la fracción tercera del artículo 95 de la Constitución, que antes decía: para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se necesita, fracción tercera, poseer el día de la designación con antigüedad mínima de 10 años, título profesional de licenciado en Derecho, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello.
Esto se modifica y ahora la reforma nos dice lo siguiente: para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se necesita, fracción tercera, poseer el día de la publicación de la convocatoria señalada en la fracción primera del artículo 96 de esta Constitución, porque ya lo hemos mencionado, los ministros serán electos por el voto ciudadano y para ello se emite una convocatoria para llevar a cabo el proceso electoral. Bueno, pues entonces el aspirante debe poseer título profesional de licenciado en Derecho expedido legalmente, un promedio general de calificación de cuando menos 8 puntos o su equivalente y de 9 puntos o su equivalente en las materias relacionadas con el cargo al que se postula en la licenciatura, especialidad, maestría o doctorado, y práctica profesional de cuando menos 5 años en el ejercicio de la actividad jurídica. Esta modificación también generó un arduo debate, generó polémica en los distintos foros públicos porque, pues, en principio podríamos decir que si bien es cierto, es importante que una persona que aspire a ocupar el cargo de ministro debe contar con una preparación académica relacionada con el área jurídica, con la licenciatura en Derecho, tampoco podríamos afirmar que el simple promedio que una persona obtenga en dicha licenciatura es indicativo de que tiene las facultades para ser impartidor de justicia, porque podríamos hablar de alguien que incluso obtuvo un promedio de 10 como calificación y eso no significa que necesariamente tenga las aptitudes o la experiencia necesaria, los conocimientos necesarios para ocupar el cargo de ministro de la Corte. Y que bueno, aquí no se pide una calificación de 10, se pide una calificación de 8. Entonces, las evaluaciones que una persona tenga en la licenciatura no necesariamente van a ser indicativos o no necesariamente van a permitir apreciar las aptitudes con las que podría contar para ocupar el cargo de juez. Y pues bueno, tratándose ya de materias específicas como por ejemplo derecho constitucional o teoría de la Constitución, pues bueno, se pide que tenga al menos calificación de 9, ya sea en la licenciatura, maestría o doctorado. Hablamos de estas dos materias ya que lo que tiene que ver con el trabajo de la Corte implica conocer el control de la constitucionalidad y por lo tanto haber sacado o haber obtenido calificación de 9 en materias como teoría de la Constitución, derecho procesal constitucional o derecho constitucional, por supuesto que sería algo indispensable. Pero reiteramos que a pesar de tener 9 o incluso 10 en estas materias, eso no significa que cuenta con las aptitudes necesarias para ello, porque lo idóneo sería tal vez establecer un sistema de carrera judicial para que tengamos una cierta garantía de que al menos el aspirante conoce el trabajo que se debe hacer en la Corte. Pero bueno, estos son los requisitos que están contemplados en la Constitución. Ahora bien, se derogó la posibilidad de que las y los ministros cuenten con una carrera judicial. Esto conforme al artículo 95 de la Constitución. ¿Qué es lo que decía el texto anterior en su último párrafo? Los nombramientos de los ministros deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica. Conforme a la reforma, pues este párrafo fue derogado, que antes de la misma, es decir, antes de la reforma, tampoco era obligatorio quien ocupara el cargo de ministro se hubiera desempeñado dentro de la judicatura, que haya ocupado el cargo de juez. No era un requisito indispensable porque decía la Constitución que el nombramiento debía recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan servido en la judicatura, pero no necesariamente era una cuestión obligatoria. Pero tal vez la intención del legislador era procurar que los ministros hayan servido en la función jurisdiccional en algún momento de su carrera profesional. Pero pues ahora con esta reforma ya no hay posibilidad de exigirle a los ministros que cuenten con una carrera judicial e incluso, como veíamos en la pantalla anterior, se requiere se le solicita al aspirante comprobar o acreditar que ha tenido experiencia en el área jurídica durante 5 años, pero pues el texto es muy ambiguo porque la actividad jurídica puede implicar diversas
cuestiones que, a pesar de estar relacionada con el área del derecho, no necesariamente significa que el aspirante haya, por ejemplo, estado vinculado con actividad jurisdiccional, que haya trabajado en un juzgado o que tal vez que haya postulado en el mismo. Ese tal vez sería uno de los inconvenientes de la reforma, que quien ocupe el cargo no tenga conocimientos de cómo funciona un juzgado o un tribunal. Ahora bien, hay un requisito adicional relacionado con la idoneidad de quien pretende ocupar el cargo y que está contemplado en la fracción segunda, inciso A del artículo 96 de la Constitución, mismo que pueden ver en la parte final de la pantalla subrayado. Y este requisito, ¿en qué consiste? Que los aspirantes deben presentar un ensayo de 3 cuartillas en donde justifiquen los motivos de su postulación y además deben remitir 5 cartas de referencias de sus vecinos, colegas o personas que respalden su idoneidad para desempeñar el cargo. Bueno, este requisito pues también podría ser cuestionable, ya que las personas que lleven a cabo o que emitan estas referencias podrían basarse en razones que no necesariamente son jurisdiccionales o que tienen que ver con la actividad jurisdiccional, porque tal vez podría el aspirante tener un vecino que cuente con las mejores intenciones para que su vecino ocupe un cargo como ministro de la Corte, pero esas referencias, a pesar de ser buenas las intenciones, no necesariamente están basadas con conocimientos que tenga ese vecino de cómo trabaja el aspirante, si es que ha ocupado un cargo en la judicatura, si tal vez ha postulado en tribunales, si sabe cómo funciona un juzgado. Entonces, estas referencias de los vecinos o de cualquier persona que respalden la idoneidad para desempeñar el cargo, pues podrían basarse en cuestiones alejadas de la actividad jurisdiccional o de las aptitudes con las que debería contar el aspirante. Y bueno, con esto concluimos el video de esta ocasión. Ustedes pueden apreciar en su pantalla la bibliografía que fue consultada para el mismo y una vez más los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, activen la campana de notificaciones para que estén enterados de nuestro nuevo contenido y también compartan el mismo con las personas que pudieran estar interesadas en este video. Muchas gracias y hasta la próxima.